Vamos a ver una película de Star Wars, no, mentira. Vamos a apagar la luz y vamos a poner un video muy bonito, pero hasta que no me lo apaguen las luces no ponemos el video. Pero ¿saben qué? Apaguen la luz y esperemos a que los que están afuera puedan venir a ver el video. Ojalá vengan todos a ver ese video. Vamos alistando ahí, apagando luces. Pueden subir el volumen un poquitito. La forma en como Dios me llamó a plantar Viña Oeste fue bastante, yo diría, fuera de lo normal. Yo estaba en otra iglesia, estaba feliz ahí y prácticamente Dios lo que me dijo es: quiero que empieces la iglesia, te vayas sin ningún líder de la iglesia donde estás, porque quiero empezar a hacer algo completamente desde cero. Desde el momento que Ronald sintió el llamado, lo que él hizo fue como hacerme la consulta de qué creía yo, ¿verdad? Con respecto a ese llamado. Fue difícil tomar la decisión porque yo no sentía ese llamado, ¿verdad? Entonces era como dar un paso de fe y era ir a lo desconocido porque yo no sentía ese llamado. Podría verse como una locura, ¿verdad? El tener que vender la casa, tener que irnos a otro lugar. Nosotros vivimos en Santana, pasarnos a La Guásima. Fue un proceso difícil, pero a la vez muy lindo, porque era ir viendo la confirmación de Dios, la fidelidad de Dios. Obviamente los primeros años fue más difícil, pero conforme fueron pasando el tiempo, las cosas se iban viendo y se iban mostrando más, y el caminar se volvió un poco más sencillo. Al principio no sabía ni siquiera cómo empezar el estudio. Lo que hice fue como decirle a Dios: ¿qué hago? ¿Cómo empezar, verdad? Sentí que me dijo: ponga un anuncio en Facebook y vamos a empezar un estudio en La Guásima. El mismo día que puse el anuncio de que mi esposa y yo vamos a abrir un estudio bíblico en La Guásima, una persona ofreció su casa y entonces empezamos ahí. No fue mucho tiempo cuando Ronald empezó a sentir de Dios de que teníamos que pasarnos al salón de eventos del Club Los Reyes, ¿verdad? Y nadie entendía por qué, si en la casa estábamos todos bien, ¿verdad? Y recibimos la noticia de los dueños de la casa que se tenían que ir para Panamá. Entonces fue como, wow, ¿verdad? O sea, fue como que otra vez Dios nos deja con la boca abierta de cómo de verdad Él está actuando, cómo Él está actuando inclusive antes de que las cosas sucedan. Un día recibí una invitación a través de Facebook de Ronald invitándome a un estudio de Biblia. En ese tiempo yo había estado pidiéndole algunas cosas a Dios. Dios como que venía preparando mi corazón en algo que yo tenía como inquietud. Y cuando Él me invitó, aunque yo no estaba segura de que la invitación hubiese sido para mí, yo dije: ay, voy a ir porque yo sentí como que era una de las respuestas que Dios me estaba dando. Lo que más me gustó es como sentirme acogido. El estudio era bastante íntimo, teníamos muy poco tiempo de haber llegado de Guatemala, entonces era importante buscar una comunidad donde nos sintiéramos como amados y cuidados. Era toda una aventura, no teníamos nada, lo único que teníamos era el llamado y la disposición para empezar este ministerio. Fue muy lindo porque éramos muy poquitos. Fue en un lugar muy cerca de aquí de mi casa y no sé, desde el día uno ellos, sin conocerme, fue una experiencia muy linda. Me acuerdo de las personas como que si fuera hoy. Realmente era como muy bonito y nada más como que se preparó todo de manera muy sencilla. Teníamos como una pantalla blanca donde se proyectaba con el video bien y Ronald con la guitarra, y ya después él mismo daba la charla, que era muy familiar y bastante sencillo. Todos estábamos muy emocionados de estar empezando, entonces el ambiente era pura alegría, pura emoción. Con el tiempo me fui dando cuenta que definitivamente era de Dios el llamado que había recibido. Y ya después empezó a hacer necesidad de empezar a buscar otro lugar.
uno, a creerle a Dios, a orar para que el Señor abriera un nuevo lugar, y segundo, empezar a buscarlo, ¿verdad? Tercero era que no habían recursos, y eso era lo más importante, ¿verdad? Ver a Dios actuar en medio de la escasez que había, pero con un corazón que sabía que Dios iba a hacer algo. Y recuerdo perfectamente el día que llegamos a buscar un lugar, y cuando entramos, el espacio vacío, sin terminar, y el guarda que estaba ahí, solo recuerdo que él dijo, este es el lugar. Y lo miramos y dijimos, pero esto cuesta mucho. Y recuerdo que él dijo, pero si esto es para Dios, no hay limitación. Él lo puede hacer. Cuando vimos el parqueo dijimos, pero esta es otra cantidad de plata que hay que pagar. Y no teníamos. Y entonces el guarda volvió a decir, porque él nos acompañó en el trayecto, y dijo, pero para Dios no hay nada imposible. Y regresamos al salón y él terminó agarrándonos las manos para que oráramos por ese lugar. Y para que Dios hiciera algo poderoso, algo que parecía imposible porque no teníamos plata para eso. Y ese es el lugar donde llevamos 10 años hoy. Fue demasiado lindo ver, llegar a un lugar, buscar un lugar, verlo vacío y creerle a Dios que Él iba a hacer algo grande, donde no había nada. Ese momento marcó mi corazón porque no había nada. Porque usó una persona para animarnos, para decir, yo estoy aquí, yo estoy cerca y yo sé lo que voy a hacer. Y decirle a nuestro corazón que espera de Dios. Y el resto es historia. Estamos aquí por gracia, estamos aquí porque Dios ha proveído cada centavo, cada día, y aunque en muchos momentos ha faltado, Dios ha estado presente. Cuando empezó el proceso de pasarnos al local nuevo, fue otro tipo de emoción. Todos nos hicimos realmente parte de la viña, todos trabajamos juntos, nos conocimos más, compartíamos mucho tiempo en esas actividades de remodelación, de construcción. Todos hicimos algo. El hecho de saber que tenemos un espacio en donde no vamos a ser juzgados por los errores, que nos van a amar igual, yo creo que hace la diferencia, y en Viña eso es un valor bastante importante. Genuinamente creo que en Viña tenemos algo demasiado especial y es demasiado lindo porque realmente siento que cuando entro a la iglesia yo siento que es mi familia, o sea, literalmente yo sé que yo me puedo ir a desahogar, no tengo que aparentar, yo puedo ser quien yo soy. Sin tener que fingir, sin tener que pretender o sin tener que alcanzar expectativas de otras personas. Creo que es lo que hace una verdadera comunidad, de que lleguemos y podamos ser tal como nosotros somos. Lo más lindo es saber que uno puede ser uno, o sea, no hay que aparentar nada, sino que es un lugar al que uno es bienvenido, así como es. Me hace sentir en familia, realmente, y eso es uno de los valores que realmente, o sea, se vive, precisamente, o sea, se siente en casa, como que la gente se alegraba de que yo estuviera aquí. Nosotros vivimos la comunidad como una familia. Entonces, es esa familia que Dios escogió para nosotros, la iglesia, nuestra familia aquí. Que una persona que no conoce qué es Viña, con solo llegar siente el amor, la fraternidad, la familiaridad. Entonces eso te hace llegar o sabe uno que si uno invita a alguien, no va a tener que decirle mucha cosa. El solo llegar y el abrazo fraterno que se siente en Viña es suficiente. Mi sensación es como estar en casa. Casi siempre puedo sentir la presencia del Espíritu Santo. Puedo sentir la genuinidad en las personas. Puedo sentir cómo el reino de Dios realmente se mueve en la comunidad, y no solo a través de la palabra o las cosas que hacemos, sino con solo compartir con las personas. La gente llega antes a tomar café y a estar juntos y todo, y horas antes de la celebración. El Espíritu Santo está desde el momento en el que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo habita en nosotros, y lo que se le enseña a las personas es que es una persona que está ahí con nosotros, que habita dentro de nosotros,
Y esa cercanía es la que nos permite comunicarnos con Él y tener experiencias no solo en la iglesia, no solo en un discipulado, sino donde quiera que estamos. Sabemos que Él está presente, que Él nos escucha, que es un Dios cercano, que quiere vivir y disfrutar esta vida con nosotros. El poder de cómo se mueve el Espíritu Santo es algo que a mí no solo me gusta, sino me ha impactado. Yo el único fruto que he visto de esto es sanidad, restauración, transformación y empoderamiento. Nunca he visto, en los 10 años que tengo, nunca he visto algo negativo de haber dejado al Espíritu Santo hacer lo que quiere hacer. Mi anhelo es eso, o sea, mi anhelo es que las mismas personas que vienen a la iglesia puedan ver que Jesús es real, que la Biblia es real y que las cosas que están en la Biblia ocurren ahora también. El mover del Espíritu Santo en Viña ha sido poderoso, muchas veces increíble, impresionante incluso, desde un saludo a través de alguna canción de adoración, de la charla. En cualquier escenario se siente el mover del Espíritu Santo porque es invitado desde el primer momento en que llegamos ahí. Algo muy lindo es que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Desarrollar a los niños para que enseñarles, digamos, para que conecten con Dios desde esa edad temprana ha sido demasiado lindo, porque yo creo que muchos de ellos que llegaron con 7, 8 años, hoy uno los ve liderando grupos. Wow, dice uno, esto solo Dios lo pudo hacer. Esto no es de humanos, ¿verdad? Sino que es algo que se vive. Me acuerdo que desde pequeñitos veíamos el mover del Espíritu Santo y todo lo que sucedían en esas noches de adoración. Yo creo que más allá de las clases, o sea, lo que más me impactó fue como vivir todo eso, o sea, que no solo era como, ay, los chiquitos hacia un lado, sino que era como que nosotros también veíamos y vivíamos lo que los grandes estaban experimentando. Bueno, si en estos 10 años se ha visto la mano de Dios en una viña reformada, de espiritualidad, de tantas cosas, imagínense en 10 años lo que puede haber este semillero que hay ahora, que uno lo ve en los jóvenes. Esto es un mover del Espíritu Santo muy, muy lindo. Yo me imagino porque cuando uno ve los adolescentes de hoy, que uno los vio llegar a Viña bebés, ¿verdad? Y que hoy están en diferentes ministerios, o sea, es una alegría, un renacer el día a día del Espíritu Santo. Me encanta que en Viña somos muchos sirviendo, la gran parte de la comunidad servimos y al mismo tiempo muchos son los que entran a participar en los discipulados y a crecer y después servir también. Entonces es hermosísimo ver la transformación de las personas donde han llegado y han recibido sanidad, han recibido el poder del Espíritu Santo, experimentan el gozo, el amor de la familia Viña, porque la verdad que para mí es una familia. El ambiente familiar que experimentamos, el ambiente de que podemos definitivamente llegar como somos, porque lo que creemos que la iglesia es no solo una iglesia, sino un hospital donde llegamos heridos y venimos a ser transformados por Dios, definitivamente caracteriza a nuestra comunidad, y que creo que eso es lo que ha permitido que lleguemos a ser la familia, ¿verdad?, compenetrada que somos, y que la gente se sienta a gusto y libre para servir. Ahora, el día de hoy, en Viña Oeste, aunque es una iglesia muy pequeña, nosotros tenemos más de un 70-80% de las personas que asisten a la iglesia, no solo ya están discipuladas en los discipulados esenciales, sino también forman parte del servicio de la iglesia. Hemos podido ver la fidelidad de Dios, su amor, su misericordia, y ha valido la pena en el sentido de ver como vidas transformadas. Al uno experimentar como el amor de Dios, al experimentar esa familia, al experimentar ese lugar seguro donde yo puedo ser quien soy sin ser juzgado, creo que es lo que lo motiva a uno a dar de lo que ya Dios le está dando y mostrando. Se ve como que la gente ha crecido y ya todo el mundo va agarrando como Dios, donde Dios les ha puesto en el corazón servir. Entonces eso la verdad sí ha sido muy bonito. El hecho de que hoy estemos acá y estemos festejando los 10 años de Viña
es solo por la gracia y la misericordia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que hace el cambio en la comunidad es el amor, es sentirse amado, es sentir que hay otras personas que han pasado por situaciones similares a las que yo pasé o las que estoy pasando, y ver cómo Dios ha transformado a esas personas nos llena de esperanza y eso hace que nos unamos. Es como cuando Jesús compartía con los discípulos. No importaba el momento, no importaba si era al monte, no importaba si era en la sinagoga, no importaba si habían piedras, si no había comida. Lo más importante era la comunión. Y cuando la gente se siente amada, se siente perteneciente a algo. Y yo creo que en Viña Oeste nos sentimos pertenecientes al reino de Dios. Bueno, esos aplausos son para Dios, obviamente, y para todos los que han querido ayudar, ser parte del proyecto de Dios. Al final, no se trata de una persona, ni se trata de una iglesia como tal, sino se trata del plan de Dios, al final de cuentas. Así que un aplauso para Dios, la verdad. Bueno, como vieron, 10 años comenzó algo que no parecía grande, y vean ahora cómo estamos ahora aquí todos sentados. Era algo que venía del corazón de Dios. Al principio no empezó todo claro, como la mayoría de las cosas cuando Dios llama a algo a iniciarse. No se sabe bien cómo va a ser, no se sabe cómo se va a empezar, no se sabe de dónde va a salir la plata, no se sabe dónde va a salir el tiempo, no se sabe dónde va a salir la gente, no se sabe nada. Pero cuando algo viene de Dios, Él mismo se encarga literalmente de sostenerlo y llevarlo adelante. Hoy no celebramos solo 10 años como iglesia, sino también celebramos la fidelidad de Dios en medio de un proceso real, un proceso que ha tenido momentos difíciles, momentos tristes, momentos de victoria, de incertidumbre, pero también momentos de victoria y de pasos de fe grandes. Y si hemos aprendido algo en este tiempo, gente, es que Dios no construye algo de golpe. Puede hacerlo, pero lo más común es que lo construya paso a paso. Así que la charla de hoy, por eso la titulé Dios edifica paso a paso lo que Él mismo llamó. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos lidere un poco y nos hable a nuestros corazones. Señor, no tengo las palabras para agradecerte todo lo que has hecho en estos 10 años y más, lo que has hecho en cada corazón, en cada persona, en cada familia, en cada matrimonio, en este lugar. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir, experimentar, sanar, lo que nos has empoderado a todos como tus discípulos, y incluso los milagros que nos has permitido ver. Te damos gracias y te pedimos más de ti, es lo que queremos, más de ti. Menos de nosotros y más de ti. Eso es lo que te pedimos todos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 17 al 20, y en Nehemías capítulo 4, versículo 6, nada más. Voy a tratar de no hacer muy larga la charla, porque si no me van a echar de aquí todos. Dice lo siguiente: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Este es Nehemías hablando, que le había pedido al rey permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas por los babilonios.
Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Cuando lo supieron, Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Y ustedes no tienen autoridad ni derecho ni son parte de la historia de Jerusalén. Vamos a estar hablando de esto porque tiene mucho que ver con lo que es la reconstrucción incluso de una iglesia o el renacer de una iglesia. Y hoy vamos a ver dos realidades que este pasaje nos va a enseñar, particularmente cómo Dios llama, nos sostiene y nos edifica en su obra a través de personas que se disponen para que Él haga eso. Y la primera realidad que vamos a ver es que Dios pone una visión en el corazón y llama a dar el primer paso. No solo pone una visión, sino llama a actuar. Nehemías 2, 17 y 18 dice claramente que ustedes son testigos de nuestra desgracia y que Jerusalén estaba en ruinas y que sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Pero vean cómo Nehemías anima a todas las personas con las que está ahí y les dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y ahí después les contó la bondadosa mano de Dios, cómo había estado con él, cómo le dio gracia con el rey, cómo lo dejó salir para ir a construir los muros. La gente se burlaba de ellos, gente. El templo ya había sido reconstruido, pero las murallas estaban en ruinas. Y las personas veían como imposible que Jerusalén volviera a levantar las murallas. Y esto nos llama, o nos deja claro que el llamado comienza en el corazón antes de verse en lo natural. Cuando Dios quiere empezar algo, siempre lo empieza primero en el corazón de alguien y después lo lleva a ejecución a través de otras personas, moviendo gente a través de personas que pongan a la par o lo que sea, y después lo podemos ver en lo natural. Vean que este proyecto fue un proyecto que nació de un llamado, de un sentimiento en el corazón de una persona. Al principio yo pensaba que era una locura, mi esposa me decía que estaba más loco todavía, ya la vieron, que decía que no estaba ni segura de que fuera de verdad. Y vean qué lindo cómo todo empieza con un movimiento de Dios en el corazón de alguien y diciéndole, aunque usted no se sienta capacitado, aunque usted no se sienta que usted es apto para esto, si usted me hace caso, yo lo voy a capacitar y yo lo voy a sacar adelante. Antes de que existiera toda esta iglesia, ahí lo vimos en el video. Antes de seguir, yo quiero de verdad honrar a Jessica Grajales, que fue la que hizo ese video tan lindo. Voy a pedirle a Jessica que se ponga de pie y vamos a darle un abrazo, un aplauso. El enemigo hizo de todo lo que ustedes se imaginan. Eso, Jessica. No hay que tener pena cuando uno lo honra a alguien por hacer algo para Dios. El enemigo quiso destruir la información, se le borró la información del disco duro ayer, iba a perder todos sus trabajos, perdió el video, perdió todo, iba a ser una catástrofe, por eso preparé la charla y yo. y al final, como todo Dios, ¿verdad? Hizo un milagro y alguien le ayudó y recuperó la información y no perdió las cosas de trabajo, que también era parte de lo importante. Entonces, de verdad, gracias, Jessica, por todo el esfuerzo. Ni me imagino el estrés que debe pasar la pobre ayer, imagínense. Un día antes, si quieres, le pase uno eso. No, de verdad, gracias, Jess. Entonces, antes de que existiera esta iglesia, antes de que, igual como en el caso de Nehemías, antes de que existieran esos muros, hubo una carga en el corazón de Nehemías. Algo le dijo a Nehemías, tenés que ir a hacer algo. Y Dios siempre empieza con eso, en el corazón de las personas. Así como Nehemías tuvo una carga en su corazón, Dios hizo en este caso algo conmigo. Lo pudo haber hecho con usted y lo puede estar queriendo hacer con usted, con alguno de ustedes. Yo pongo mi ejemplo para que vean cómo una persona que no era pastor, que no estaba capacitada para eso, que no estaba en otra. Yo soy ingeniero estructural, para los que me conocen. De hecho, cuando sentí ese llamado de Dios, incluso hasta se los escondía a mis papás por mucho tiempo, porque yo decía, van a creer que seguro voy a dejar la empresa botada. O sea, no tienen idea de lo complicado que fue eso. Pero lo lindo es eso. Puso Dios en mi corazón algo que ustedes lo veían desde por fuera y usted decía, eso es una locura, es una completa locura de Ronald. Y a veces pensamos así para Dios.
Dios muchas veces nos llama a muchos de nosotros para diferentes cosas y creemos, no, eso es una locura lo que Dios me está diciendo. Créanme, eso no funciona así. El diablo no le va a poner a usted a querer hacer algo bueno para el reino de Dios, para que sepa. A veces nosotros nos da miedo y lo que hacemos es, eso de ser el diablo, no. El reino de las tinieblas nunca va contra sí mismo. Jesús mismo lo dijo, un reino no puede ir contra otro reino, no se mantiene en pie. Entonces, yo no era, ni siquiera era cristiano, cuando tenía 30 años no era cristiano, era una persona que no era seguidor de Jesús, era católico de nacimiento, digamos. Mi familia, del lado de mi papá, la esposa sí era cristiana evangélica, mi papá era en ese tiempo católico, mi mamá de ahí era católica como por obligación, y mi hermana y yo también. Básicamente no éramos personas criadas como algunos de ustedes en el evangelio, pero esa historia me la voy a brincar porque ya se las he contado muchas veces, pero lo importante de eso es que entiendan cómo Dios tuvo misericordia de una persona que realmente no creía en Él, me acercó a Él, me llevó a sus pies y después me empezó a poner en el corazón un llamado pastoral, un llamado totalmente inesperado. Ahí pueden, vean lo que dice Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y grábela claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchas a su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y esto se los leo porque Dios a mí me dio una visión en algún momento. Cuando empezamos primero con los estudios bíblicos, que llegaban como 3 gatos nada más, y era bastante complejo, que por cierto pueden ir poniendo fotos ahí si quieren, mientras voy hablando, pueden ir poniendo fotos de los primeros estudios bíblicos, son como las primeras 3 fotos. Y nosotros empezamos a enseñar de la palabra de Dios. Nos reuníamos primero en esta casa de un amigo mío del cole, Warren Bonilla, de hecho. Ahí empezamos a reunirnos, empezamos muy bonito, ¿verdad? Pero llegó un momento en donde, como les contó Melania, fue muy raro porque el grupo era muy lindo, el grupo estaba bastante bien, digamos, y de repente sentí de Dios como que tenía que alquilar la Casa Club de los Reyes. Y en ese tiempo, obviamente, nadie diezmaba ni nada, por si acaso, para que se ubiquen en el contexto, ¿verdad? Yo estaba plantando una iglesia en mi corazón, pero yo no pedía dinero a nadie ni nada, y yo no le decía a nadie nada de eso, y nadie aportaba, porque obviamente era un estudio. Entonces yo lo que hice fue empezar a guardar los diezmos. Todos los diezmos que yo daba antes los empecé a guardar en una cuenta aparte para cuando empezara la plantación de la iglesia. Entonces cuando hacíamos algo así, yo iba y alquilaba con la plata del diezmo, alquilaba el lugar de los reyes y ahí empezamos. Cuando yo le dije a Melania que íbamos a hacer eso, era como muy loco porque el grupo estaba súper bien, digamos. Y a la semana y media que le conté a Melania, nos dice Warren y la esposa, nos vamos a vivir a Panamá. Y yo, qué loco, porque ya me había puesto yo a averiguar todo para pasarnos al otro lugar, ¿verdad? Entonces fue muy bonito, una confirmación de que Dios quería que nos pasáramos para allá. Nos pasamos para ese lugar, ahí lo van a ver en otras fotos que les pueden ir pasando. Si me pueden ahí poner las fotos de cuando estábamos en Los Reyes, ahí, las sillillas y todo eso. Ahí empezamos, vean, ahí está Otto Barrantes, y está Hans, por ahí. Devuélvanse un tirito a la primera, porfa. A esa, ahí está una amiga de Maureen, que ya no me acuerdo cómo se llama. Kimberly se fue a estudiar, me acuerdo, a Estados Unidos. Ahí está Marian, creo que Ronnie, Melania. Esa es Ingrid, la esposa de Warren, que fue donde empezamos el estudio. Y fue vacilón porque ese estudio, una vez que nos pasamos ahí, se quedó como en 5 personas un montón de tiempo. Así, no creció mucho. Entonces, de ahí fue como las primeras dudas del llamado, ¿verdad? Como si eso se iba de verdad a ser una iglesia o no.
Melania a veces me decía, me acuerdo, y no por concha, sino porque era la realidad lo que veía, me decía, pues ¿estás seguro que será que nos llamó a plantar esto, verdad? Y me acuerdo que yo le decía, sí, estoy seguro, estoy totalmente seguro. Y a pesar de que no llegaba gente, que no llegaba así, no crecía, yo siempre les decía que estaba seguro. Y empezaron a llegar Otto Barrantes, empezó a llegar Mauren, empezó a llegar Doña Cinia, que vivía al frente de los Reyes. Y ahí empezamos a compartir un poco de la visión, como lo que dice Habacuc, escriba la visión, ¿verdad? En las tablas, para que eso se vaya en algún momento a cumplir, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo la obediencia dio inicio a lo que Dios quiere construir. Lo mismo le pasó a Nehemías. Él quiso ser obediente y dijo, aunque parezca imposible, yo voy a caminar para allá y lo vamos a hacer. Y todo lo que vemos hoy ahora comenzó solo con un sí. Con un sí, no solo de mí, sino de las personas que puso Dios a la par mías. En Hebreos 11, del 8 al 9, nos dice algo muy profundo la palabra. Dice, por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham se tuvo que ir a donde iba sin saber a dónde iba y qué iba a hacer con su familia. Fue muy parecido, igual de loco. Tuvimos que vender la casa, que irnos a vivir a la Guásima, y a nosotros no nos gustaba la Guásima. ¿Y por qué la Guásima? ¿Por qué en otro lugar? Era una locura total. O sea, no tienen idea usted lo que fue eso. Dice ahí, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Y esto me recuerda después el ver a otras personas ahora habitando aquí. Me parece demasiado lindo. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Empezamos discipulando. Si ustedes se han dado cuenta aquí, nosotros lo primero que hacemos es discipular. Nos parece que eso es la forma más adecuada de hacer discípulos. Así lo hizo Jesús. Discipuló primero a 12 para que esos 12 pudieran salir a hacer la voluntad que Él quería hacer y ellos discipularan después a otras personas. Cuando empezamos los estudios bíblicos, después, como les contamos, hicimos en la primera celebración. Después de que hicimos el estudio bíblico, ya empezaron a llegar más personas. De repente se nos ocurrió que era una buena idea hacer una celebración un domingo. Después de estar un tiempo ahí, y no fui yo, ¿verdad? Por si acaso. Yo siempre les decía, ¿están seguros? Porque después no digan que yo los embarqué, ¿verdad? Pero sí, salieron, creo que, estoy casi seguro que fue Otto y Fresia, estoy casi seguro que fueron los primeros que dijeron, como hagamos una celebración y todo. Y si no mal me falla la memoria, ellos fueron como que los primeros que nos dijeron. Y obviamente alborotaron todo el panal y todo el mundo, bueno, sí, hagámosle. Y empezamos haciendo una celebración, pero ahí en los Reyes no nos dejaban alquilarlo porque eran los sábados que lo hacíamos. Pero los sábados ellos tienen eventos y los domingos. Entonces el Señor me decía, bueno, yo se lo alquilo, pero si alguien viene el día antes y me lo alquila para un evento, se lo quito. Y así empezamos Viña Oeste, gente. Lo alquilábamos y no se le alquilaba lugar al Señor en ese fin de semana. Literalmente, no estoy molestando. Y lo hacíamos con fe y lo poníamos en Facebook y todo. La celebración el próximo sábado. Y poníamos 3 sábados adelantados. Pero por si acaso. Y nunca se le alquiló. Ya llegó un momento en el que, ya como a los 6 meses de estar en esas todos, bueno, pero está muy bonito, hagamos más, ¿verdad? Y entonces se nos ocurrió la brillante idea de que por qué no hacíamos mejor todas las semanas la celebración en vez de una vez al mes. Y cuando le dije al muchacho de los Reyes que queríamos alquilarlo por todas las semanas, me dijo que no. Entonces ahí llegó la parte triste, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar lugares. Ahí Ronnie y todos se lo contaron en el video. Empezamos a contar lugares y fuimos ahí al frente de los Reyes. Hay como una cancha de fútbol y una cosa... como un salón comunal. Entonces digo yo, vamos a preguntarles. Claro, es una iglesia evangélica, ¿verdad? Y ellos creo que son católicos, me parece, ¿verdad? Entonces yo les dije, vamos a ver, nada se pierde. Entonces nos reunimos con la junta directiva ahí, con los que tenían que hablarse, y yo vi como que no les hizo mucha gracia. Entonces dijimos, no se puede, entonces vamos a otro lugar, ¿verdad? Nosotros queríamos agarrar y restaurar todo el lugar, ¿verdad? Y hacerlo lindísimo, ¿verdad? El lugar, y meterle como plata y amor al lugar, ¿verdad?
Entonces no nos dejaron, empezamos a buscar y teníamos todo esto, ¿verdad? Que ya estaba pasando. Llegaban 40 personas a las celebraciones, una vez al mes. Imagínense, qué loco, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscar otros lugares, pero no teníamos plata. No teníamos nada de plata. Ya cuando empezamos la celebración fue porque ya ahí sí creo que Otto, que es empresario y todo, yo creo que ya con las primeras celebraciones sí empezamos a decir como, bueno, pero ahora sí todos ayudemos a pagar, ¿verdad? En ese tiempo estábamos todavía sin asociación y sin nada. Entonces, pero ya estábamos como pensando, pucha, deberíamos de ya hacer como una cuenta banco y hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces estábamos en eso cuando de repente apareció Ronnie Ramos, que por ahí anda, se me perdió Ronnie, pero por ahí anda, y Marian, que fueron a ver este local en la noche. Hay una foto que puse ahí de cuando vinimos en la noche a ese local, creo que es antes de esa, una antes, para atrás, váyanse un poquito más para atrás, en las fotos. Está como despuesito de los estudios bíblicos. Es una foto del centro comercial por fuera, ahí, ese día que ustedes están viendo ahí, fue el día en que vinimos a este lugar. Entramos en la noche, vinimos Ronnie, Marian, Melania y yo. Cuando vimos ese lugar, imagínense ustedes el babero, ¿verdad? Nosotros. Nada más imagínense, ¿verdad? De venir de ahí, del Club Los Reyes, y ver este local como lo vieron como estaba antes, ¿verdad? Las babas se nos caen en el piso, ¿verdad? Pero no teníamos plata, no teníamos nada. Entonces, veíamos eso, ¿verdad? Y nosotros, qué lindo, ¿verdad? Qué linda la obra de Dios, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer? Y entonces resulta que averiguamos, hicimos una llamada al dueño del centro comercial, porque ahí estaba el teléfono, y resulta que era como familia de Otto. Hay una relación ahí, tal vez no sé si es familia, pero creo que sí. Entonces la cuestión es que era familia y conocía a mi papá también, por cierto, aquí está mi papá, por los que no lo conocen, ahí sentado adelante. Entonces conocí a mi papá ahí de nombre nada más. Y entonces yo le dije, sí, don Ricardo, es que vieras que queremos alquilar ese local, pero no tenemos plata. Así eran las conversaciones, no estoy molestando. Y él, bueno, entonces nos hablamos. Ya después, no, literalmente. Y entonces después lo que hicimos fue que le mandamos a Otto a negociar. Entonces Otto se reunió con él, ¿verdad? Y ya seguro ya Otto le dijo, bueno, Ricardo, por si no estaba alquilado, esto estaba todo vacío. Esto era como un centro comercial que estaba casi que parecía fantasma, ¿no? No había como un local alquilado, 2, si me acuerdo de la memoria, usted me recordará, José, 1 o 2 había, ¿verdad? Si acaso. Y estaba, o habían 3 ahí, pero estaba como no se movía, no como ahora, que está ahora súper radiante, ¿verdad? Y me acuerdo que entonces Otto se reunió con él y le dijo, ahora no están recibiendo nada, ustedes, porque están ahí sin alquilar. Entonces él negoció ahí, pucha, no podremos pagarle como un poquito al inicio y que por año no lo vaya subiendo. Y si alguien quiere algún día alquilar algo, tienen que llevar a Otto. Se los digo de una vez. Entonces Otto se puso a negociar con don Ricardo. Y Ricardo ha sido, vean, si hay alguien al que podemos darle las gracias, es a don Ricardo Falcó. Qué señor más increíble. Sin ese señor no nos hubiera ayudado, aquí no estaríamos nadie. Él ayudó incluso a pagar el arreglo que se hizo en el parqueo, que por cierto, para si ustedes no saben, ese parqueo no es otro alquiler que pagamos nosotros a otra persona que no es del centro comercial, ¿verdad? Es el parque, ya vieron cómo estaba eso, parecía un monte ahí, terrible. Y cuando vinimos en la noche ese día, todo eso se nos digo porque el día que vinimos en la noche, vemos se nos salen las babas, ¿verdad? Y todo. Nosotros, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿y el parqueo? ¿verdad? Porque solo entramos por aquí, no se veía nada. Y aparece el ángel de Dios, un guarda, que yo no sé cómo se llamaba ese guarda, pero ese guarda salió chiquitillo, pero matón. Salió y me hace, a ver, ¿qué es lo que usted necesita aquí? Yo, andamos buscando un lugar para hacer una iglesia. Este local es para usted. Venga, vamos a verla. No estoy molestando. Pregúntale a Ronnie y a Mari. Este lugar es para usted, este es del Señor para ustedes. Y, venga, vamos, ven, yo le voy a enseñar. Y nos metió adentro y nos enseñaba. Y aquí, imagínense todo, el mejor vendedor del mundo es otro. Ese local, venlo aquí todo, imagínenselo, ¿verdad? Y nosotros, pero es que no tiene parqueo. Y hace, ¿qué? Deme un momentito. Y abre por aquí, sale por acá. Y abre y estaba ese portón.
Bueno, ni para qué, nos abre el portón y solo se desacate. Y nos hace, yo sé que no se ve, pero ahí va a haber un parqueo. Literalmente. Me hace, hubo un parqueo hace años. Bueno, así se veía, solo que nosotros estábamos ya viéndolo desde allá. Porque este es el local de allá, nosotros, es el portón por donde ustedes entraron. Desde adentro se veía solo el charral, ¿verdad? No se veía nada. Y entonces el día siguiente nos fuimos a dar la vuelta y vimos eso y yo le dije a Otto, ¿cuántos los machetes, man? Y empezamos a hacer ideas, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer? Averiguamos cuánto costaba el parqueo y ahí sí ya tuvimos que hacer una reunión. Éramos como 11 personas, me acuerdo, a ver si las puedo decir en memoria. Carlos Salazar, Maureen Jiménez, César Villedas, y después vienen las familias. Melania y yo, Otto y Fresia, Ronnie y Marien, y Marco de la Osa y Jackie Murillo. ¿Se me fue alguien? Dije 11. Esos fueron los campeones que plantaron Viña Oeste, literalmente. Y entonces, hablando con ellos, yo siempre les decía, yo no quiero manejar plata de la iglesia. De hecho, rechacé una donación una vez de $5,000. Que me dijeron, yo le doy $5,000, yo no tengo cuentas para depositar y yo no quiero que me den plata o sea, yo no quiero que la iglesia se vuelva un chanchito y no sé qué. No. Entonces les dije que no. Y entonces hablamos todos los 11 que estábamos ahí y decidimos hacer una asociación. Averigüé yo obviamente, ya yo ahí me había metido a estudiar al Vineyard Institute, no sé si está la foto ahí de los titulillos, yo le puse una foto del título de Melanie mío para rajar un poco. Vea el titulillo ahí. Un certificado que sacamos Melanie y yo, porque nosotros no habíamos estudiado para pastores ni nada, ¿verdad? Entonces empezamos a prepararnos. Viera las tortas de todo lo que enseñamos en los estudios bíblicos y todo antes, terrible. Era terrible, como siempre. Así que si usted está empezando un estudio bíblico, no se estrese tanto. Después uno va corrigiendo de la teología y uno va arreglando todo y después Dios a uno le ayuda a arreglarlo. Claro, sin ser irresponsable, ¿verdad? Obviamente. Pero para que no les dé tanto miedo a empezar las cosas, que yo sé que hay muchos de ustedes que tienen mucho potencial, que podrían estar dando estudios bíblicos, que podrían estar empezando a expandir el reino de Dios y no lo hacemos por miedo, lo hacemos porque creemos que estamos capacitados. Pero bueno, voy a parar ahí, después sigo. La segunda realidad que vamos a ver es que Dios edifica su obra a través de un proceso y un pueblo comprometido. Vean, gente, esto no se puede hacer solo. Eso es imposible. Y el que cree que va a hacer algo solo, vean que ni Nehemías lo pudo hacer solo. Nadie puede hacer algo solo, necesita de Dios. Vean lo que dice Nehemías en el capítulo 4, versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Ahí ya no era solo Nehemías con una visión, él embarazó a un montón de gente con la visión y la misión, y entre todos empezaron a construir las murallas. La obra de Dios, gente, se construye en medio de procesos y no de perfección. Somos imperfectos, no vamos a hacer las cosas perfectas, nos vamos a equivocar, vamos a tener que corregir, vamos a tener que a veces echar para atrás y decir, esto lo hicimos mal, hay que enderezar esto y hay que volver a agarrar nuevo norte, pero hay que hacerlo. Hubo oposición, demasiado, hubo retos, demasiados, hubo momentos difíciles, no teníamos ni cómo pagar a veces. Y me acuerdo que en ese tiempo apareció este local, ¿verdad? Y todos enamorados del local, ¿verdad? Y ahora sí, ¿quién le quita la cabeza a uno eso, verdad? Y entonces ya yo sí les dije seriamente, vean, porque ya era plata, gente. O sea, ya estamos hablando de por lo menos $3,500 al mes, que había que, para empezar, ¿verdad? Ahora lo que pagamos son como $5,000 y resto de dólares, para que se den una idea. Pero en ese tiempo eran como 3,000, eran 2,800 de local y como 300,000 pesos de local, si no me falla la memoria, más o menos, ¿verdad? Y entonces hicimos una reunión y dijimos, hagamos una asociación. Hicimos una asociación, hicimos cuentas de banco, y cuando ya hicimos las cuentas de banco pusimos a tesorero, presidente, vicepresidente y todo el cuento. Yo me reuní con la Federación de Viña Costa Rica, en ese caso era Carlos Chacón el director nacional, y le dije que estábamos por plantar una iglesia. Estaba feliz porque él fue profesor mío en Harvest, que yo me metí a estudiar a Harvest antes de meterme al Instituto de la Viña. Y entonces empezamos con esa locura, empezamos a hacer la asociación, y ya ahí sí le tuvimos que decir a la gente,
Bueno, vea, Otto es el que va, es el de la plata, ¿verdad? Entonces, Otto es el que se va a reunir con cada uno de los que estábamos ahí, porque éramos 11 haciendo, pagando y administrando la iglesia, y los demás, si ponían algo, buenísimo, pero nosotros éramos los que teníamos que mantener la iglesia, para poder hacerla, ¿verdad? Así era. Entonces dijimos, bueno, Otto, usted reúnase con cada uno, ¿verdad? Y nos dice cuánto puede diezmar cada uno, ¿verdad? Porque yo no quiero saber cuánto diezma la gente, yo no quiero, Ronald, estar sensibilizado a eso y que después, usted sabe cómo manejan a pastores, ¿verdad? Por la plata. Entonces a mí no me gusta eso. Yo no quiero saber ni cuánto diezma, ni quiero saber nada, porque yo no quiero que mi corazón esté, este es el que diezma más, entonces hay que ponerle doble atención. Nada que ver. Entonces Otto me hizo el favor, prohibido que me dijeran a mí, y Otto lo que hizo fue decir, se reunió con cada uno y llegó un día y nos hace a todos en una reunión. Madre, salimos, apenas, pero salimos. Y yo, bueno, ¿están seguros que todos quieren? Porque yo no quiero embarcarlos que después tengamos que devolver el local y que... Sí, estamos seguros. No me dejan mentir, ahí está, para que vean. Y digo yo, bueno, démosle. Le dimos y empezamos. Y el primer mes tuvimos que volverlo. No, mentira. No, y el primer mes... nos alcanzó la plata, el segundo mes también, el tercer mes también, y ahí empezamos a ver, hasta que después se vino el COVID, y después se vino todo lo que ya sabemos, pero vean qué interesante, con todo eso, y aún así a nosotros nunca nos faltó nada. Claro, habían días en que decían, mañana la tenemos que cerrar la iglesia, porque no va a haber plata, ¿verdad? Pero siempre aparecía alguien que diezmaba, o que aparecía un diezmo de repente, así que nadie sabía ni de quién era, y subsistíamos. Y al final de cuentas, gente, aunque haya oposición, aunque haya retos, aunque haya momentos difíciles, al final eso es lo que sostiene la obra de Dios. No es nuestra perfección, es nuestra fidelidad. Eso es lo que sostiene la obra de Dios. 1 Corintios 3 del 5 al 8 dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Eso es para que no se nos olvide que no se trata de una persona, aunque haya sido el que la plantó, aunque haya sido el que no sé qué, y el que haya sido el que sembró. No se trata de eso, se trata de Dios. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Palabras sabias de Pablo para los Corintios. Entonces los estudios fueron complicados. Yo tuve que aprender a tocar guitarra. Pongan un trito la primera foto donde salgo yo con la guitarra, porfa. Sí, para que vean. Tuve que aprender guitarra y ya vieron que no tocó muy bien, ¿verdad? Entonces tuve que aprender y vean cómo me convertí en la pase la siguiente. Eso fue Dios, ya después. No estoy molestando. Es que para los que no saben, a mí mis amigos me dicen rat. Entonces a mí siempre molestamos con eso de las ratitas tocando guitarra. Entonces era para vacilar nada más. Pero bueno, ahí se puede seguir esa foto, la que sigue. No, para adelante, más para como siguiendo hacia adelante. Ahí ya empezamos con lo del local y todo lo que hablamos. Entonces hasta aprender a tocar guitarra tuve que hacer, imagínense. ¿Y por qué? Porque no teníamos adoración. Hans me ayudaba cuando podía, ¿verdad? Pero no podía llegar siempre y era como complicado. A veces Beto ayudaba. Bueno, en esa época todavía no ha llegado Beto. En el estudio casi que era solo Hans el que me podía ayudar. Después una vez nos ayudó Renato una vez, pero vino solo de visita y se fue. Entonces yo dije, no, aquí si no aprendo a tocar yo guitarra, no se va a poder hacer la iglesia nunca. Entonces empecé, ¿verdad? Claro, era terrible, ¿verdad? Y las mismas canciones siempre y terrible. Pero bueno, así empezamos. Entonces, a mí me hacía falta formación, empecé a estudiar en todo lo que ya les expliqué y Dios empezó a traer gente poco a poco. Empezó a traer personas fieles. El crecimiento ha sido lento en todos estos años y yo creo que el que lo ha visto se ha dado cuenta, pero ha sido un crecimiento seguro. A lo largo de este proceso entendimos algo muy importante. Dios usa a cada persona para construir algo mayor. Y eso es algo que es muy importante. Cada uno de ustedes está construyendo algo más.
de estos muros, de esta iglesia o del reino. Y eso es muy importante para entender, porque no fue solo Nehemías, fue todo el pueblo. Y la iglesia, gente, es una obra de todos nosotros, de los embajadores del reino de Dios, es algo colectivo. En Efesios 2, del 19 al 20 dice, por lo tanto, eso es Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos los cristianos, gente, que no se nos olvide. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús sí es la piedra. Jesús es en lo que se fundamenta todo. Dice, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados conjuntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya vieron que Dios es apricista, ¿verdad? Para ser morada de Dios, para los que no entendieron, y estoy molestando obviamente. Yo sé que hay muchos liguistas ahí que se echan la mitad de la iglesia en los hombros también. Bueno, empezamos con las celebraciones, ¿verdad? Reunimos la plata y empezamos. Y eso, gente, es lo que ustedes están viendo aquí ahora. Después de un tiempo, Viña Palmares nos envió a unos misioneros de Estados Unidos que vinieron a hacer como obras y nos dijeron, ¿ustedes tienen algo que hacer? Y nosotros, claro, sería lindo una pared aquí, porque este salón era muy grande. No sé, ahí lo vieron en las fotos, ahí se puede ver en las fotos que el salón era todo abierto, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer este muro y empezamos a usar, esa fue la vez que nos llegaron a ayudar los misioneros. Y, bueno, se me olvidó la parte la magistral de Otto, ¿verdad? Otra vez. No solo le consiguió el alquiler a don Ricardo, sino le dijo, ¿y no nos prestaría 3 locales a la par? Y nosotros se los cuidamos súper bien. Y nos prestaron 3 locales entonces hacíamos los estudios bíblicos ahí, teníamos el ministerio de niños ahí, teníamos todo ahí. Qué lindo, don Ricardo, de verdad es que, qué bárbaro. De verdad que ese señor yo lo quiero demasiado, es impresionante. Ahí hacíamos los estudios, vean que, bueno, ahí está Beto, de hecho. Eso, Beto, enseñando. Beto nos ayudaba a enseñar aquí también, lo invitábamos, ven que ahí no estaba la pared hecha todavía. Más adelante después ya pusimos la pared. Y aquí sí ya empezamos, por supuesto, a hacer las celebraciones todas las semanas, ¿verdad? Y ahí sí ya empezamos, después empezamos con qué calor, ¿verdad? Pucha calor. Pues ya han visto el calor que ustedes se quejan, los que están aquí sentados son salados, les toca el aire directo. Pero si usted se sienta por allá, usted dice, Señor, prende este aire, me voy de aquí en el nombre de Jesús. Entonces, esto se ponía muy caliente. De hecho, por eso empezamos los sábados, para que sepan. Nosotros veníamos de otra iglesia en Escazú, donde hacían las celebraciones los sábados y los domingos. Pero aquí los domingos, en la mañana, sin aire acondicionado, era insoportable. Entonces empezamos los sábados y nos quedamos en los sábados. Ahora a cambiar el día, pucha, viera usted lo que ha sido. Les hemos dicho varias veces a la gente y todo el mundo, no hombre, primero me voy a otra iglesia casi. Ya todo el mundo se acostumbró a los sábados, entonces ahí estamos. Ojalá algún día podamos tal vez hacer ese cambio para que otras personas puedan disfrutar de eso. Lo bonito de esto es que empezamos a ver la provisión de Dios, que siempre estuvo con nosotros. Y al final lo que hicimos es empezar el discipulado. Ahí yo tenía la visión más o menos de lo que sentía de Dios que quería hacer. A mí el Señor me puso como un llamado de traer renovación al movimiento de la viña. Eso era lo que me había dicho. En ese momento, quiero que se ubiquen, ¿verdad? Una persona que apenas había conocido a Dios, que había ido por primera vez a una iglesia, que no sabía qué es la viña ni nada. Y de repente, en muy poco tiempo, me dijo, yo quiero hacer quiero traer renovación a ese movimiento. Y era como raro porque hasta me da pena decirlo porque suena como medio creído, ¿verdad? Suena como raro, ¿verdad? Entonces yo no lo podía como decir mucho porque no le quería caer mal a la gente, pero eso es lo que sentía de Dios, dentro de hacia dónde caminar, ¿verdad? Entonces le pregunté al Señor, bueno, pero ¿cómo hago? Y me dijo, bueno, primero que todo, tiene que empezar una iglesia desde cero y sin ningún líder de la iglesia donde usted está. Y para mí eso fue lo más duro, porque yo en la iglesia que estaba muy feliz y me llevaba bien con los pastores y me llevaba todo bien,
pero Dios me empezó a decir, quiero plantar una viña con un ADN desde cero. Y me dijo, en ese momento no entendía esto tan claramente, ahora ya lo entiendo, digamos, en ese momento yo nada más sentía que me tenía que empezar desde cero, porque me ofrecieron ayuda, obviamente, como toda iglesia, pero yo, no, es que vieras que no, era complicadísimo, yo, no, porque es que siento como que tiene que ser desde cero, y bueno, al final de cuentas, ahora que vuelvo a ver para atrás me doy cuenta, esa iglesia se separó y se salió de la viña. Yo quiero que se imagine, ahora entiendo, ¿verdad? En ese momento no entendía, pero imagínense que yo me hubiera traído de líderes de ahí, ¿qué hubiera pasado? Ahora viendo para ahora, que probablemente aquí se hubiera dividido la iglesia también, o quién sabe qué hubiera pasado. Y ojo, no son cosas malas, es algo que Dios quiso hacer ahí, o que está pasando en otra iglesia, pero lo lindo es ahora por volver a ver para atrás y decir, pues pucha, qué loco, por eso es que no me podía traer gente, ¿verdad? Y empezamos el discipulado, nosotros empezamos desde el puro inicio, los que están aquí y los que ustedes han estado aquí viniendo, se han dado cuenta que desde el puro inicio nosotros montamos discipulados bastante robustos. Esos discipulados los monté yo primero y yo los daba primero a las 11 personas con las que empezamos. Entonces yo daba los discipulados, yo daba las charlas y adoraba cuando no podía venir Beto, cuando no podía venir Hans, cuando no podía venir Anthony también. ¿Dónde es que se me hizo Anthony? Anthony fue una persona que nos ayudó demasiado, y Marce también. O sea, la ayuda que nos dieron ellos dos para mí es impresionante y por eso están aquí invitados y también quiero honrarlos porque sin la ayuda de verdad que todos nos dieron, esto no se hubiera podido hacer. Entonces empezamos los discipulados, empezamos a entrenar a la gente en sanidad. Me acuerdo que empezó a llegar Glory, que era familia de Otto, y empezaron a llegar otras personas que nos conocíamos también de la iglesia donde estábamos antes, y también Maureen, que venía de Unidos por Cristo, y que ahora ¿cómo se llama Unidos por Cristo? De Teos. Entonces había mucha gente que como que se conocía, hay un grupo ahí bastante bonito de Teos y Unidos por Cristo, que están como entre los 30 y 50 años por ahí, y todavía andan por ahí. Empezaron algunos a venir y empezamos a hacer los discipulados. Me acuerdo que los primeros discipulados yo los tenía los 11 sentados al frente y yo les decía, bueno, es que los cristianos pueden ser demonizados. Hijo de pucha, vieron ustedes. Me decían, ¿cómo? No, obviamente que no, y que el Espíritu Santo, y que primero los discipulados yo los daba permitiéndole a la gente hablar. Después me di cuenta que no había que dejarlos hablar al principio, porque no se puede enseñar, ¿verdad? Entonces vieran qué complejo. Pero lo digo en broma, porque fue complejo pero muy bonito. Porque me acuerdo que, por ejemplo, me decían que no, pero es que eso no, teológicamente no es así, ¿verdad? Y me acuerdo que habían como enredos así, y después orábamos por alguien y caía demonizado en el grupo. Y yo, ¿cómo fue? ¿Pueden o no pueden estar demonizados? ¿O este hermano es cristiano? Y así fueron empezando a convencerse de que todo lo que yo les estaba enseñando, ¿verdad? Que sí estaba bien, ¿verdad? Y así empezamos los discipulados. Vieron lo que, como les digo, ya después cambiamos la modalidad. Ahora son como ustedes han visto, que usted se conecta, es primero toda la charla casi, y después preguntas, ¿verdad? Y después práctica, ¿verdad? Porque antes, como les digo, sí, uno va aprendiendo y uno va corrigiendo conforme uno va aprendiendo. Ahora, Gloria lo dijo ahí, tenemos, creo que son entre 60 y 70 servidores en esta iglesia. Imagínense ustedes. Yo quiero que ustedes vayan y le pregunten a una iglesia, a cualquiera, ¿qué porcentaje de las personas son servidores? Esta tiene más del 60%, como el 70% de las personas que vienen aquí sirven. Eso quiere decir que muchos de ustedes están comprometidos con el reino de Dios, o que quieren aportar, o que quieren ayudar, o que quieren ser parte de lo que Dios está haciendo, y eso es demasiado lindo. Ha sido complejo. Nosotros desde el inicio Dios nos dio una visión. Aquí viene la parte que es como una locura todavía peor. Pero yo me acuerdo que nosotros, Melania y Emiliano y Mía y yo, y después cuando conocimos a Fito y a Jazz, lo vacilón es que tenían como, cuando les contamos la visión, que queríamos como, o sea, que soñábamos con un lugar en donde, claro, esto era como los sueños de uno, ¿verdad? Yo decía, yo lo que visualizo es que algún día tengamos como un lugar en donde, yo lo visualizaba en la Guásima, en donde sea como que la iglesia sea uno de los lugares que hay ahí, ¿verdad?
pero que hayan como, yo me imagino half pipes para patineta y para bicicletas, y como incorporar a toda la comunidad al proyecto de la iglesia, y la iglesia en el centro, teniendo como aulas para misioneros, para enseñarle a las personas a hablar inglés, para enseñarles a usar herramientas tecnológicas para enseñarles a producir plata. Entonces yo me acuerdo que soñábamos con eso y que qué lindo, ¿verdad? Y que toda la iglesia en el centro y que todo eso abierto y no sé qué. Y todos decíamos, ajá, y no podemos ni pagar ni siquiera no podemos ni pagar ni donde estamos alquilados, ¿verdad? Y entonces, en las últimas reuniones de líderes dijimos, pero ¿por qué no empezamos a soñar? O sea, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no se haga nunca nada, pero soñemos, y soñemos en que empecemos a hacer como una maqueta o un plano o algo, no sé. ¿Y quién quita que en algún momento se empiece a hacer eso? Empezamos a reunirnos a hacer eso y nos llega una noticia de una persona de la comunidad que nos quiso donar un terreno de 5,000 metros en Tamarindo para que lo usemos para en un futuro comprar un terreno por aquí. Estoy hablando de algo muy reciente, gente. En una reunión donde estábamos todos derrotados, aparece alguien y nos dice, yo quiero donarles un terreno, solo para que vean cómo es Dios y las cosas que Él puede hacer. Y eso se los digo solo para que empiecen a soñar de las cosas que puede hacer Dios cuando la gente de verdad se conecta con la misión. Eso obviamente está todavía muy largo, a muy largo plazo probablemente, ¿verdad? Por lo menos en la idea humana está a largo plazo. No sé qué va a pasar con eso, pero sí quería como contarles las cosas que están pasando. Ya ese lote lo tenemos a nombre de la asociación recientemente, hace menos de 2 semanas. Y eso es de verdad es una bendición para nosotros también. Sí. Y el aplauso hay que dárselo a Dios y a la persona que de verdad bondadosamente lo da, ¿verdad? Que creo que para que una persona haga eso es porque la persona de verdad cree en que es de Dios las cosas, y eso es lo lindo de ver eso. A mí me gustaría aprovechar para darle gracias a todos los equipos que han hecho esto posible, gente. Muchos de ustedes han hecho esto posible. Yo quiero darle las gracias a Dios por el crecimiento de toda la iglesia. Esta iglesia ha crecido no solo espiritualmente, sino a nivel de humana también, y de personas. Y creo que es algo que tenemos que orar juntos para caminar juntos y remar hacia la misma dirección. En resumen, si hoy esta iglesia existe es porque cada uno de ustedes ha puesto una parte en esta historia, y esa historia es parte de lo que Dios está escribiendo. Gente, Dios está escribiendo la historia todos los días, pero nos usa a nosotros para escribirla. Él no escribe la iglesia, la historia solo. Él usa a personas para escribir su historia. Así que hoy que celebramos 10 años, creo que es un logro de Dios para nosotros, pero al final esto no se trata solo del pasado, se trata de lo que Dios sigue queriendo hacer y lo que sigue en su corazón hacer. Se trata de una obra que sigue creciendo, se trata de un reino que no se ha detenido y que no se va a detener. De hecho, la palabra de Dios dice que nada va a poder detener a la iglesia. Lo dijo Jesús directamente a Pedro. La misma fidelidad que vimos en estos últimos 10 años es la misma que nos va a sostener en los próximos. La pregunta no es ¿qué hizo Dios en estos años? La pregunta es ¿estamos listos para lo que Dios va a hacer en los próximos? Vamos a ponernos todos de pie y vamos a adorar a Dios, a darle gracias y a invitar al Espíritu Santo, que es el dueño de esta iglesia y el dueño de todo lo que somos. Ese equipo que adoró de primero fueron las personas que nos ayudaron al inicio de la iglesia. Por eso tuvimos a Alberto, por eso tuvimos a Hans, que estuvo aquí. Tuvimos a Anthony, que nos quiso también venir a ayudar y aportar. Y yo quiero darles de verdad gracias a ellos. Hans se tuvo que ir porque estaba con una cosa de laboral, pero yo quiero que se vayan de aquí sabiendo que ustedes son parte de esto, que ustedes van a seguir estando en nuestros corazones siempre. Muchas gracias de verdad. Ahora los que van a tener aquí adorando son el equipo de adoración más reciente de Viña Oeste.
Entonces, perdón. Un buen momento que Otto quiere decir algo antes de que empiece aquí la adoración. Realmente honrar realmente a Ronald y a Melania, a mí, a Emiliano también, porque como familia ha sido un ejemplo y un compromiso con el Señor, y como Ronald dijo, despertando cosas nuevas siempre totalmente alineadas con la palabra del Señor. Así que me gustaría también orar por ellos y bendecirlos. Gracias, Señor, por Ronald, por Mela, Señor, como pilares y como personas obedientes a ti. Te pido que les des fuerzas, que los levantes en aquellos momentos difíciles y que les des más fuego, Señor, en su corazón y lágrimas en sus ojos para buscarte a ti, Señor, cada día, anhelarte, y los bendecimos, Señor, como cabeza de esta iglesia. Dales nuevas fuerzas, renuévalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Otto. Después de la adoración, los que puedan, vamos a estar aquí compartiendo afuera un rato. Van a haber cosas de picar y podemos estar un rato juntos. Los que no, se lo pierden. Muchas bendiciones a todos. Espíritu Santo a este lugar. Ven, Espíritu Santo, es bienvenido en este lugar. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. De sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Cuando el temor me ataca y mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar, eres mi Padre.
Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor, y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor, y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad. Corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar, mi corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar, mi corazón. Eres el fuego que enciende mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad para siempre. Gracias, papá, por esta noche, Señor, en las que tu gloria nos han vuelto, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, y queremos cerrar esta noche, Señor, brindando a ti la gloria y la honra, porque el poder de Dios, la gracia y la misericordia es la que nos tienen hoy aquí y las que nos dan ese motivo de poder celebrar hoy como iglesia. Amén. Así es que, ¿qué les parece si juntos cerramos rindiéndole la gloria al que la merece? Celebramos entre nosotros, pero al final hay uno al que siempre hay que darle la gloria y la honra, hoy y por siempre. Amén.
el poder para abrir el mar. Dios, tú eres poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? En la tempestad tú la detendrás, pues tú eres poderoso. Ni la muerte pudo detenerte. Eres el más grande, eres el más fuerte. Poderoso. Canta la creación por la eternidad. Eres poderoso, poderoso. Tienes el poder Para abrir el mar, Dios, tú eres poderoso. Y si hay tempestad, tú la detendrás, pues tú eres poderoso. Ni la muerte pudo detenerte. Eres el más grande, eres el más fuerte. Poderoso. Canta la creación por la eternidad. Eres poderoso, poderoso, poderoso. Canta la creación por la eternidad. Eres poderoso, poderoso. Y al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y lo declaramos juntos. Aún en la oscuridad te cantaremos poderoso. Cuando venga tu paz, cuando venga tu paz, te cantaremos poderoso. vamos una vez más, declarémoslo juntos. Aún en la oscuridad te cantaremos poderoso. Cuando venga tu paz, te cantaremos poderoso. Aún en la oscuridad te cantaremos poderoso. Cuando venga tu paz, te cantaremos poderoso.
ti queremos elevar una ofrenda de palmas por todo lo que eres, Señor, por lo grande que eres, porque tu poder se sigue manifestando en nuestras vidas, Señor, y hoy juntos como iglesia podemos declarar tu nombre, Señor, y enfocarnos en que eres tú, Señor, al único que siempre daremos gloria y honra, Señor. Amén. Y bueno, como decía el pastor, qué bueno que podamos compartir un tiempo más afuera. Igual los que tienen que irse por alguna razón, que Dios les acompañe. Nos vemos la próxima semana. Pero ¿qué tal si se queda un rato a compartir juntos como iglesia?